como la salud. Entonces, en primer lugar, pues muchísimas gracias por esta invitación, felicitaciones por el lanzamiento de este nuevo espacio, y pues saludos a todos quienes nos están escuchando, ¿no? Realmente que el país atraviesa un momento en el cual hablar de la salud creo que es una necesidad. Muchas gracias, Karina. ¿Y cómo estás? ¿Dónde te encuentras exactamente para que nuestra audiencia también se posicione geográficamente? Yo estoy en la ciudad de Nueva Orleans, la ciudad de Nueva Orleans, en la provincia de Luisiana. Luisiana es uno de los estados pues, más pobres de Estados Unidos. Y Nueva Orleans se reconoce como una ciudad de las más ricas, digamos, ¿no? Culturalmente, pero en realidad que es una ciudad con profundas inequidades, con problemas grandes. Se acordarán, por ejemplo, que en el 2005 tuvo el huracán Katrina, ¿no? Que fue una situación muy difícil para la ciudad, de la cual todavía no se recupera, ¿no? Imagínense una ciudad que en ese entonces tenía algo así como 800,000 personas, bueno, fallecieron como 3,000 personas, pero además una gran parte de la ciudad se fue, ya no volvió, digamos, acá. Y se convirtió en el experimento neoliberal dentro de uno de los países más neoliberales que hay en el mundo, ¿no? Se la reconoce así acá. El sistema, por ejemplo, educativo se privatizó totalmente, ¿no? El sistema de salud. Entonces, es una ciudad pues muy interesante, pero a la vez pues que presenta muchas de las problemáticas que nosotros en nuestros países también las tenemos, ¿no? Bueno, de hecho, yo recuerdo el episodio del huracán Katrina. En realidad fue uno de los manejos más nefastos en materia de política pública bajo la administración de George Bush. Así es. Y, hubo todo un revuelo ahí también en cuanto al apoyo que se daba o no a los barrios marginales. Y bueno, Así es. quería preguntarte también si conoces tú la Amazonía. Yo estoy saludando desde la ciudad de Puyo, aquí en la Amazonía ecuatoriana. Seguramente en tus funciones como ministra habrás recorrido por la Amazonía. Claro que sí, ¿no? Estuve realmente en todas las provincias. Yo trataba de tener pues una agenda muy activa fuera de Quito, ¿no? Porque, claro, la oficina, la planta central del Ministerio de Salud Pública en Quito, y es fácil de cierta manera como quedarse ahí, o sea, hay mucho que hacer, ¿no? Tampoco es que uno al quedarse ahí no tendría que hacer, pero si es que se queda en Quito una autoridad, o si se queda en Guayaquil, o si se queda en las principales, en las ciudades más grandes, digamos, poco entendería de lo que está pasando en el resto del país, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que aprendí yo en el ministerio, y que lo viví en carne propia, ¿no? Era cómo para lograr objetivos en el campo de la salud, por ejemplo, firmar el acuerdo ministerial es lo fácil, ¿no? O sea, tal vez hacer las leyes es mucho más complejo, ¿no? Lo que sucede a nivel de un parlamento, de una asamblea. En cuanto al Ministerio de Salud, es difícil también, porque si bien el ministro o la ministra tiene potestad de sacar la normativa de salud, los intereses que le cruzan al campo de la salud son enormes, ¿no? O sea, intereses comerciales de distintos tipos, que las farmacéuticas, que los alimentos procesados, que el tabaco, que el alcohol, bueno. Y todo lo que haces, pues, tiene algún interés cruzado, de cierta manera, ¿no? Entonces, hacer que prevalezca el interés público en el campo de la salud, tengo mi sesgo porque esa es mi especialidad y es lo que estudio, pero me parece que es uno de los campos como más minados en cuanto a otros intereses. Entonces, nada, yo tuve, pues, la oportunidad de recorrer todas las provincias de la Amazonía, ¿no? O sea, Mora, Morona, Orellana, Sucumbíos, cómo no, Pastaza, estuve en Puyo y pues afortunadamente no solamente como ministra, porque, o bueno, sí, como ministra en mis funciones, ¿no? Inauguramos el Hospital del Puyo, por ejemplo, la visita a varios centros de salud del primer nivel de atención, pero también yo me daba mis escapaditas, o sea, fin de semana y aprovechaba, me iba, qué sé yo, a Puyo, pero ir a pegarme un boquetero o alguna cosa por el estilo, o a comer alguna comida de por ahí. Eh, entonces, pues esa es una de las ventajas que tenemos como país, ¿no? Me parece a mí, en el Ecuador.
estamos tan cerca los unos de los otros, o sea, tenemos regiones tan distintas, tan marcadas en sus diferencias, pero a la vez tan cercanas. Y creo que es una oportunidad que cuando uno, por ejemplo, yo viví en Brasil 3 años, o sea, ya llevo un año aquí en Nueva Orleans, pero estuve 3 años en Brasil. Y eh, para quien vive en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Brasil, conocer la Amazonía es casi imposible. Es tan lejana, es tan difícil el acceso, es tan costoso poder transportarse y tal. Y obviamente, creo que en ambos países las zonas amazónicas eh, han sufrido también ese abandono, ¿no? Por parte del Estado. Entonces, con más razón, para mí era pues importante visitar, ver qué estaba pasando, cómo se estaban dando las cosas y lograr aquello que tal vez aspirábamos, ¿no? Que poníamos en el papel, el acuerdo ministerial, los protocolos, pues ver en el día a día de la gente cómo estaban las cosas, ¿no? Cómo se estaban dando, si es que aterrizaban o no, tratar de corregir o ir corrigiendo los problemas que íbamos encontrando, ¿no? Así que, ¿y cómo están las cosas en el Puyo? Qué maravilla estar por allá. La verdad que tengo un poquitito de envidia. Bueno, sí, muy importante lo que has dicho, Karina, sobre todo la última parte del abandono y también de conocer la Amazonía, ¿no? Porque a pesar de que aquí en un país como el nuestro, pequeño pero inmenso en cuanto a diversidad, eh, aquí en la Amazonía es un lugar donde existe gente que piensa, donde existen otras dinámicas. Y no olvidemos que el pensamiento del summa causa y como propuesta política, como una propuesta de una nueva sociedad en el Ecuador, nació desde la Amazonía. Y entonces es muy importante lo que tú has mencionado y ya nos vamos a entrar en materia, ¿no? Y yo quería hacerte una última pregunta. En tu paso por Amazonía, ¿tomaste guayusa alguna vez? Sí, claro que sí. Me acuerdo claramente la primera vez que tomé guayusa, yo trabajaba en el Ministerio de Educación y estaba en la ciudad del Macas. Y, y nada, realmente no sabía lo que era. Esto fue por ahí, por el 2008, tenía que haber sido algo así. Y me enamoré de Macas, por un lado, y parte de ese encanto fue el poder probar guayusa en una noche, tipo como ahora, eh, caliente, ¿no? Tropical, húmeda, y nada, y probar guayusa y conocer un poco de su historia. Y de ahí, pues, tantas otras oportunidades, ¿no? Yo vivía en Ecuador, pues, en Yaruquí, y Yaruquí está fuera de Quito, unos 30 minutos de Quito, en la vía del Quinche, y resultaba también un poco fácil ir hacia el Tena. Entonces, cuando regresábamos pasando por Archidona, siempre vendían guayusa y aprovechábamos también para comprar. Claro, sí, la guayusa es una bebida ancestral compartida por varios pueblos, no solo los quichuas runas, sino también shuar toman la guayusa. Y como dije en mi introducción, es una bebida sagrada, ancestral, porque sobre todo en mi pueblo, en Sarayacu, la toman en las madrugadas justamente para hablar de los sueños, interpretarlos, planificar el día y meterse en conversaciones profundas de índole que nos atañen a todos y a todas. Y es por eso, Karina, que tomemos guayusa. ¡Qué Empecemos. suerte la tuya! Adelante. Yo estoy aquí con agüita nomás, no tengo guayusa en Nueva Orleans. Y Pero bueno, tomemos. bueno, entonces, Karina, como te decía, es importante, creo yo, empezar a pensar, ¿no? Cómo nosotros pensamos las cosas cotidianamente, ¿no? Y a veces yo creo que el discurso político se enfrasca mucho en la coyuntura y que después de varios días o inclusive solo después de un día, alguna noticia o alguna fuente, alguna estadística deja de ser noticia hasta el día siguiente que se aminora o se acrecenta, ¿no? Como podemos ver en el tema de la pandemia. Pero antes de meternos en materia, perdón, de la pandemia, yo quisiera más o menos empezar una reflexión que, digamos, la salud desde los comienzos, digamos, de la humanidad moderna, por así decirlo, siempre ha sido utilizada en dos ámbitos, creo yo. El primero, que la salud de los gobernantes era un secreto muy bien cuidado, porque nadie podía saber cuál era el estado de salud de quien gobernaba
a los pueblos, a la ciudadanía, ¿no? Quien gobernaba tenía que estar bien, tenía que mostrarse saludable, porque también ser saludable es una muestra de poder, de tener las riendas, el control de todo, ¿no? Pero también los que eran poseedores, digamos, los que son poseedores del conocimiento para curar a las personas, nunca utilizaron ese conocimiento para democratizar la salud. Yo estoy hablando de un tema general, pueden haber excepciones, ¿no? Y para que la salud sea un derecho. Es algo que está muy vigente, ese tema de los derechos, en este caso de la salud. Al contrario, la salud fue utilizada como una herramienta de dominación, de chantaje, de exclusión. Esta es mi primera reflexión. ¿Qué opinas tú al respecto, Karina? O sea, yo creo que por un lado lo que mencionas en cuanto a la necesidad de reflexionar las cosas profundamente y concuerdo, ¿no? Plenamente. Yo creo que he tenido muchas veces, ¿no? Discusiones acerca de cómo se percibe, cómo percibimos ahorita el mundo cuando lo que ocurre, parecería que más cosas ocurren más rápidamente en todo el mundo, ¿no? Porque estamos literalmente bombardeados de información, o sea, de cierta manera, pues algo positivo, evidentemente, ¿no? El invento, el Internet, ¿no? La posibilidad de tener redes más allá de lo que teníamos, ¿no? Por medios de comunicación, eran pues básicamente de una, donde no había diálogo, sino simplemente un monólogo, ¿no? Hacia, informando a la gente a poder tener este tipo de intercambios, que me parece importante, pero a la vez ese acceso que tenemos a información a veces es abrumador, porque te sientes como tú dices, ¿no? Un día algo es noticia, al día siguiente es otra cosa. Si es que no estás al día, pues, ¿qué sucede? Hay personas, muchas personas que yo conozco que me han dicho, oye, yo las noticias ya no puedo leer, ¿no? Me estresa demasiado, me deprime, no puedo. Y entiendo, ¿no? Es algo que de cierta manera siento que nos evita que en realidad podamos discutir de las cosas más profundamente, porque creo que ahí eh, eh, creo que ahí podemos encontrar los planteamientos que nos puedan llevar hacia lo que aspiramos, a los cambios que queremos, ¿no? Entonces eso por un lado coincido y por otro el tema de la salud sin duda a nivel mundial, ¿no? En la historia de la humanidad, como era pues primero una cuestión elitista, ¿no? Mediante, mientras fue desarrollando, digamos, la medicina, quienes podían acceder no eran las personas del común, el pueblo, sino las personas que podían o pagar para aquello y tal. Y en muchos de nuestros países, como se comenzó, digamos, a ampliar la cobertura en salud fue por parte, no concibiéndola como un derecho, sino concibiéndola como una caridad, ¿no? Entonces, las personas con más dinero, la élite, digamos, haciendo un favor, digamos, como lo concebían, lo pongo entre comillas, digamos, al pueblo, pero no en su inicio, no pues una concepción del Estado que diga, este es un derecho de la población y necesitamos tener una serie de políticas, de estrategias para lograr que las personas puedan acceder a la salud. Y como bien dices, muchas veces creo que las personas que están en espacios de poder han, con sus muchas excepciones, tomado decisiones que no necesariamente han profundizado ese derecho a la salud, sino al contrario. Y nuevamente aquí menciono lo de los intereses comerciales. Ese es uno de los grandes intereses comerciales, que es cómo sacarle provecho a la salud, cómo sacarle provecho al servicio de la salud, porque creo que todos nosotros hemos tenido a alguien enfermo en casa, alguien que ha necesitado, o sea, el momento más desesperante de la vida es cuando alguien no tiene salud, cuando alguien que tú quieres, cuando un familiar, un ser querido, está mal de la salud. Uno está dispuesto a todo, ¿no? A vender todo lo que tiene, a hacer lo que sea por poder ayudar, por salvarle la vida, ¿no? Si fuera el caso. Y eso también convierte a la salud en una mercancía muy lucrativa para la gente, para quienes tienen esa concepción, ¿no? Que no tiene pues un principio
entender la salud como derecho o hasta respetar los derechos humanos, ¿no? Totalmente, has dicho mucho y muchas cosas importantes que definitivamente hay que tratarlas en este gran estreno de Guayusa Política contigo, en esta Guayusa Opina, como se dice en el Runashimi, ¿no? Ahora, has hablado tú de los intereses lucrativos detrás de la salud, ¿no? Que son también intereses políticos, digamos, de una élite a nivel mundial, que son lo que tú misma has dicho, las farmacéuticas. Sin embargo, adentrémonos un poco en qué rol juega la salud en el Estado, como administración. A lo que me refiero es, porque cuando hablamos de política, y creo que se puede entender y podemos estar de acuerdo que hablamos también de una estructura, de una forma de vida también, ¿no? Una forma de vida de un país, de una nación, en términos jurídicos, por así decirlo. Dentro de la administración de un Estado, y todavía no quiero mencionar las inclinaciones políticas de algún gobernante o alguna gobernante de turno, ¿qué rol cumple la salud en la cotidianidad de la gente y en el Estado? Cotidianidad me refiero al modo de vida también que lleva la gente, ¿no? Yo creo que algo que ha ido evolucionando es justamente esta concepción de lo que es la salud, ¿no? Porque también yo mencionaba, por ejemplo, el desarrollo de la medicina, y por mucho tiempo se ha concebido la salud desde una perspectiva meramente o puramente biomédica, ¿no? La carencia de enfermedad era lo que se concebía como la salud antiguamente, bueno, ni tan antiguamente, ¿no? Hace poco. Y hoy vamos desarrollando una idea que dice, no, o sea, la salud tiene que ser el bienestar integral de la persona, ¿no? No es solo la salud física, además, la salud mental, la salud en otros ámbitos. Y también se ha ido desarrollando una concepción de que la salud, el bienestar, está socialmente determinado, ¿no? Y está también se da, digamos, en un contexto histórico, ¿no? Donde las personas que tienen resultados o una condición de salud, poblacionalmente hablando, más frágil o más vulnerada, son aquellas personas o son aquellos pueblos, o son aquellos grupos, son aquellas poblaciones que han estado, pues, o son el resultado, digamos, de estas inequidades, son el resultado de todo un proceso histórico. En nuestro caso, por ejemplo, desde bueno, toda la historia, pero, por ejemplo, muy marcante fue la época de la colonia. Y esa marca, no solo que la seguimos viendo, sino que se sigue replicando, se sigue profundizando, hay sin duda un interés por dar continuidad eh, a ese control, a esa opresión de ciertos pueblos para favorecer a otros, ¿no? Entonces, eso es otro tema que también ha ido cambiando, esta concepción de la salud no como el servicio de salud. Es parte, obviamente, si es que no tienes hospitales, si no tienes centros de salud, si no tienes personas capacitadas, formadas en salud, pues tampoco, pues va a haber algo que falta y que es muy importante. Pero si es que tenemos, como en el Ecuador, más del 30% de la población viviendo en pobreza, si es que tenemos niños que están desnutridos, si es que tenemos personas que no tienen una vivienda digna, que cumpla con condiciones mínimas, entonces tampoco podemos hablar de salud, ¿no? Si es que tenemos un sistema de desarrollo, por ejemplo, que busca básicamente, si es que damos rienda suelta, acabaría y destrozaría todo, por vender todo, ¿no? Es loco, ¿no? Tú ves a gente así buscando cómo llegar a Marte o cómo llegar a otro planeta, porque ya prevén que aquí no vamos a durar mucho tiempo. Digo, por Dios, pero ¿cuántos recursos metemos en eso cuando podríamos estar porque no es una cuestión ni siquiera de invertir mucho, es una cuestión de tener la voluntad política, de hacer las cosas de tal manera que podamos
alargar nuestro tiempo en esta tierra, ¿no? Y no hacerle tanto daño. Y creo que el Estado tiene esa responsabilidad para responder tu pregunta, ¿no? O sea, la concepción de la salud cambia y por ende el rol del Estado y la responsabilidad del Estado también tiene que cambiar, donde no es solo los hospitales, no es los centros de salud, es lograr que la salud esté en todas las políticas, como decimos, ¿no? Todo tiene un impacto sobre la salud y por ende tenemos que pensar en la salud cuando hacemos toda política pública. Muy interesante lo que dices, Karina, y bueno, concuerdo, ¿no? Porque la gente a veces llegamos a pensar que la salud en un tema cotidiano, ¿no? De la vida cotidiana, puede ser que, bueno, me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina y tal vez persiste el dolor, me voy a ver a un médico y este médico me da una pastilla para aliviar, una pastilla más fuerte para aliviar el dolor, por ejemplo, ¿no? O simplemente si nos da algo quizá un poco más grave, eh, lo único que hace, digamos, y esto lo digo como una reflexión mía, ¿no? No es, digamos, no es que yo estoy aquí esparciendo verdades absolutas, ¿no? Lo único que hacen es darnos una medicina que tal vez reduzca el dolor, ¿no? Reduzca cualquier tipo de molestia que tengamos. Pero yo no creo que, digamos, el sistema de salud, porque hay que hablar de un sistema de salud, está destinado a curar, ¿no? Y yo creo que eso está ligado justamente a lo que tú decías al principio de los intereses económicos, ya sea de una oligarquía, de una clase económica local, es decir, de un determinado país, por ejemplo, en este caso Ecuador, pero también, como tú mencionaste, el tema de las farmacéuticas, ¿no? Eh, y yo quiero decir eso, los estados, el estado, incluido el ecuatoriano, yo no quiero frenarme en nada, han replicado este sistema de salud, esta forma de ver la salud, ¿no? Que si bien nuestra constitución nos garantiza supuestamente un acceso a la salud gratuita, aunque eso ha sido desmantelado en estos últimos 3 años, eh, se replican formas de salud que no, un sistema sanitario, un sistema de salud que no precisamente está destinado a curarnos, sino simplemente a paliar alguna molestia, las enfermedades. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo te pido tu opinión al respecto de eso porque estoy considerando también los gobiernos de corte progresista que estaban enfocados mucho más en la justicia social, ¿no? En la equidad social. Pero creo que hay cosas ahí que todavía había que afinar y dada la oportunidad de que se vuelva a llegar a una palestra de poder donde se puedan cambiar las cosas, creo que hay muchas cosas que ajustar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo coincido contigo. Me parece que tanto en el Ecuador como en otros países de la región y en gobiernos que han sido progresistas, que se han enfocado en fortalecer la política pública relacionada a lo social, a las necesidades de las personas, el enfoque, por ejemplo, desde la salud, en la promoción de la salud, en regular, por ejemplo, cómo funcionan los mercados, el mercado del tabaco, el mercado de los alimentos procesados, el mercado bueno, de todo, la presión que hay por parte del sector industrial para frenar lo que podría ser un rol que a mí, en mi forma de ver, podría ser mucho más contundente de los estados, por ejemplo, transparentar información. ¿No? ¿Qué estamos consumiendo? Los alimentos procesados. Ahora, pues, justo estaba yo conversando con mi esposa, está leyendo un libro que se llama Mala leche de Soledad Barruti, de Argentina, una periodista que se enfoca en el tema de nutrición y en la interferencia de la industria. Y mencionaba ella, ¿no? Que hay el pan que hace un panadero, una panadera, que hacemos a las 3 de la mañana se hace para que podamos comer nosotros, quienes nos gusta el pan, y quienes podamos acceder en la mañanita, ¿no? Pero luego tenemos el pan industrializado, ¿no? El pan, qué sé yo, el más grande, que es el pan Bimbo, ¿no? De una transnacional, si no me equivoco, mexicana, ¿no? Y ya no es pan, eso no es pan. Pero no, recién ahora, por ejemplo, en México, que menciono,
están sacando un etiquetado de alimentos procesados para decir alerta, ¿no? O sea, esto es alto en esto, en el otro, en el ni sé qué. Entonces, esa regulación no le cuesta pues al Estado una cantidad enorme de dinero, ¿no? Es cuestión, creo yo, de voluntad política y es muy complejo, ¿no? Cuando se ha regulado el sector del tabaco, el argumento por décadas fue, no, se van a perder trabajos, el impacto va a ser negativo, no hay suficiente evidencia de que nos hace daño, ¿no? Como seres humanos, y estuvimos como 40 años en esa cantaleta que se iba generando estudio tras estudio diciendo, aguanten, el tabaco nos está matando literalmente, y pues siempre la industria no es suficiente, necesitamos más evidencia y tal. Mientras tanto se murieron literalmente millones y han muerto millones de personas por eso. Entonces, sí, me parece, y no, bueno, no solo la regulación, la promoción de la salud, la participación social. Yo creo que ese es, para mí al menos, el mayor aprendizaje que tuve yo en lo personal, y creo, me atrevo a decir que gran parte de mi equipo también, ¿no? O sea, es decir, no, faltó mucho en cuanto a lograr una participación comunitaria, una organización desde la salud, cómo promover la organización comunitaria, cómo lograr que haya un mayor diálogo, ¿no? Y un poder de tomar decisiones también en cuanto a cuáles son las prioridades y cuáles son los anhelos y por ende cómo el sistema de salud podría apoyar en aquello. Para mí ese es uno de los temas que más nos ha faltado, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con el tema del poder, el manejo del poder, y creo que es una de las grandes lecciones que tienen los gobiernos progresistas y que estamos viendo en cuanto a un periodo, como tú mencionas, en el Ecuador desde hace 3 años, pero en varios de los países que están viviendo cosas similares, y pues creo que parte de lo que nos corresponde es hacer una reflexión y una crítica acerca de cómo hacer las cosas de forma distinta, y para mí pues clave este tema, ¿no? Karina, tú mencionabas el tema de las voluntades políticas, ¿no? Al momento de aplicar una política pública de salud que sea, que llegue, digamos, a todos los rincones del tejido social, ¿no? Sin embargo, ¿qué opinas tú, por ejemplo, cuando escuchas a un Estado, a un gobierno, ¿no? Que se jacta de ser el de todos, decir que esta pandemia les ha tomado por sorpresa? Y a mí personalmente no me parece correcto, porque en un tema técnico, los médicos, las médicas, doctores, doctoras, y supuestamente están preparadas para este tipo de situaciones en algún nivel, ¿no? Y hay especialistas en distintas áreas que conforman, digamos, este sistema sanitario, ¿no? Si yo me equivoco en algún concepto, por favor, me corriges. Entonces, decir que no sabía, que les tomó por sorpresa y que no sabían qué tenían que hacer en un principio, a mí, francamente, me parece absurdo porque además tomaron la decisión política, justo lo que tú decías, de reducir presupuesto a la salud y atentando a la Constitución de Montecristi para empezar, despidiendo a personal de salud muy necesario en una emergencia como la que estamos viviendo y preferir pagar una deuda en medio de esta emergencia, ¿no? Y hablando de decisiones políticas y queriendo además, y esto es lo que indigna, ¿no? Porque ni siquiera son decisiones políticas, sino son decisiones politiqueras que pretenden que un virus que ni siquiera tiene conciencia asuma los ritmos políticos, entre comillas, de un gobierno empresarial. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué sientes tú como experta de la salud pública al escuchar esto de un Estado que supuestamente nos tiene que garantizar a nosotros la salud y el acceso a la salud gratuita y de calidad? O sea, sin duda es indignante lo que está pasando en este momento en el Ecuador y el manejo de la pandemia ha sido desastroso, ¿no? Si bien la pandemia en sí no, pues entiendo el nivel de sorpresa porque de cierta manera no
tiene precedentes, o al menos en la historia reciente, ¿no? Hemos tenido, sí, epidemias, pandemias también, pero sin duda con una mortalidad menor, con un impacto sobre los sistemas de salud menor. Pero como bien mencionas, la pandemia llega al Ecuador en un momento en el cual se están ya profundizando retrocesos. Entonces, sabemos perfectamente en el campo de la salud que para que un sistema de salud pueda funcionar mínimamente bien, necesita un cierto nivel de presupuesto, por ejemplo. Nosotros habíamos logrado hasta el año 2016 alcanzar un gasto público, que es importante diferenciar, ¿no? El gasto público, lo que gasta el Estado, versus el gasto privado, el gasto total en salud, que incluye lo que puedan gastar las personas de sus propios bolsillos. Entonces, tú puedes tener un gasto en salud de 10% del Producto Interno Bruto y que todo sea privado. Entonces, los que no tienen presupuesto están quedando sin acceso, básicamente. Entonces, es bien importante este concepto del gasto público en salud. Llegamos nosotros, como decía la Constitución del 2008, decía que el presupuesto de salud tendrá que subir cada año hasta alcanzar al menos el 4% del Producto Interno Bruto. Y logramos, en realidad, el gobierno anterior logró llegar a 4.5% del PIB. Pero desde el año 2017 comienza a bajar. Hoy por hoy, a nivel internacional, se habla realmente de la necesidad de llegar a un 6% del PIB. Obviamente, todo esto tenemos que contextualizarlo ahora con una nueva situación, ¿no? Una nueva situación en cuanto a la crisis económica que CEPAL acaba de decir que vamos a tener en Latinoamérica y el Caribe, la peor crisis económica que hemos tenido en la historia. Pero es fundamental el tema de la prioridad que le den los estados a la salud. Y la pandemia nos pilló en un momento en el cual el gobierno había desfinanciado el sistema, estaba desvinculando profesionales de la salud. Caso, por ejemplo, no solamente los profesionales médicos, enfermeras, epidemiólogas, de las distintas profesiones y también trabajadores y trabajadoras de la salud que estaban siendo desvinculados, sino que hasta también se dio en octubre del año pasado, por ejemplo, dieron por culminado el acuerdo de cooperación con Cuba, en el cual teníamos en el Ecuador médicos, profesionales de la salud apoyando, entre ellos algo así como 60 o 70 epidemiólogos y epidemiólogas que no estaban en Quito y Guayaquil, estaban justamente en las zonas de difícil acceso, en las zonas donde es más difícil conseguir tal vez profesionales en esas áreas y que pueden ayudar pues a fomentar procesos de vigilancia comunitaria, o sea, hubieran sido estratégicos en una situación como la pandemia. Ahora, ese era el contexto y veníamos mal. La pandemia, claro, fue una sorpresa, pero uno pensaría que cuando llega una situación como una pandemia, pues aquellas decisiones que estén agravando una crisis o que estén empeorando la capacidad que tenga el Estado para responder a la situación, pues las vayas a cambiar, ¿no? O sea, que rectifiques. Y muchos países a nivel internacional han hecho eso, es decir, invertir más, fortalecer el sistema público, que claro, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, ¿no? No es que tú puedes formar profesionales de la salud en áreas en las que necesitas de un día para otro, ¿no? No es solo una cuestión de plata, no es solo una cuestión de presupuesto, pero varios países en el mundo, y yo creo que en general la población se da cuenta y dice, bueno, o sea, la salud gratuita, de acceso público y universal, la necesitamos en todo el mundo, porque en los países en los que eso no se da, donde hay una inequidad más fuerte, donde todavía, si es que tú no tienes seguro médico, si tú no tienes plata en tu bolsillo para ir a comprar un servicio, el impacto de la pandemia es mucho peor. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto, más que me preocupa, me indigna, es que las autoridades del gobierno nacional no han tenido una postura de decir, esto hicimos mal, ¿no? Y me parece que en muchos casos ni siquiera es un error, porque yo creo que uno puede esperarse que se cometan errores, ¿no? Es una pandemia, algo que no tiene precedentes, por más que estudies las cosas en los libros, otra cosa es vivirlo en carne propia,
pero mucho de esto no son errores, son decisiones políticas que lo que buscan ha sido, en mi opinión, debilitar el sistema público, comprobar, entre comillas, comprobar que no funciona, que la administración pública no es apta para manejar el sistema de salud y por ende profundizar un proceso de privatización, donde no nos engañemos, lo que se busca es es generar un lucro de la salud por parte de la élite económica, de los grupos de poder económico. Antes de seguir con tu idea de la salud, digamos, como una actividad de lucro, se ha hablado en el país últimamente y sorpresivamente, pese al cerco mediático, han salido en los medios mercantiles, el tema del reparto de los hospitales, de la salud. Tú tuviste que enfrentarte a ese tipo de nudos como los que se ven ahora. ¿Cómo administrar el sistema sanitario en ese sentido, ¿no? Y con todo ese tejido de corruptelas que existe ahora, existió antes y quién sabe desde cuándo, ¿no? Por un lado, no, porque yo fui ministra en un gobierno en el cual, por ejemplo, las decisiones que tomaba yo sobre quiénes iban a acompañarme como viceministro, viceministra, las autoridades de la planta central, coordinaciones zonales, y en algunos casos hasta las gerencias de los propios hospitales, nosotros lo hacíamos buscando pues el tener los mejores cuadros en la parte técnica y de compromiso con un proceso de transformación del país. Y en ese sentido, por ejemplo, esto que se ve que es una trama que va más allá de que hayan personas corruptas en un hospital, se ve, está claro, lo que se ha hecho del sistema de salud es utilizarlo como botín para comprar, de cierta manera, favores, ¿no? Para apoyar las decisiones, las leyes, por ejemplo, que vemos a asambleístas que están presos por esto, entonces, ese tipo de cosas yo no la viví, ¿no? Si es que a mí me hubiera llamado un asambleísta a decir, usted tiene que poner tal persona, ese rato lo hubiera denunciado, porque era ilegal en ese entonces, como sigue siendo ilegal. Por otro lado, pero, el tema de la corrupción en los centros de salud, en los hospitales, es una cosa terrible. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo tuve el gusto, la suerte de poder contar con el apoyo de una gran persona, un gran médico salubrista chileno, que yo lo conocí ya muchos años, fue viceministro de Salud en Chile. Y él vino a trabajar con nosotros en el ministerio, fue subsecretario, y veía que yo me desesperaba con el tema de la corrupción. Me dijo, oye, no puede, o sea, es que es demasiado, es que no, si es que nos ponemos solo a combatir la corrupción, pues no vamos a poder concentrarnos en todo lo demás que también tenemos que hacer. Y si bien, obviamente, no era un tema que podríamos, y teníamos equipos dedicados al 100% solo a tratar de detectar dónde teníamos situaciones de corrupción, básicamente. Obviamente, pues hay tanto el Ministerio de Salud y los ámbitos de trabajo del Ministerio es enorme, ¿no? Es algo que tienes que pues, prestarle atención, ver cómo le prestas atención a todo, ¿no? De tratar de hacer las cosas de forma más integral. Pero como yo te decía, este tema de que los acuerdos, las leyes y eso no es suficiente, el papel no es suficiente, a lo que iba es que, por ejemplo, cuando visitaba un hospital, un centro de salud, y me acuerdo de algunos casos que fueron así como, Dios, que me deprimieron, o sea, que fue así como, además, cuando recién llegaba, ¿no? Como ministra, comenzaba, me acuerdo en Loja, en Puerto Viejo, en varios lugares donde entrábamos. Yo me acuerdo que ya dándome cuenta de cómo más o menos estaban dando las cosas, pero me acuerdo en Loja, por ejemplo, que el equipo con el que yo fui encontraron en una de las farmacias medicamentos del Ministerio de Salud. O sea, yo digo, pero ¿cómo es posible? Entonces ahí comenzamos a entender o sea, qué procesos estaban usando para sacar medicamentos que eran del Ministerio de Salud Pública, que no son de libre venta, ¿no? Son comprados con el presupuesto del Estado y por ende del pueblo ecuatoriano para brindar un servicio gratuito,
cómo era que estaban llegando a una farmacia a ser vendidos. Entonces, bueno, yo armé un equipo que se enfoque solamente en el tema de cómo detectar y desmantelar este tipo de cosas. Pero es y mira, no es un tema de que hay un cierto número de personas corruptas en el Estado y una vez que los detectemos y los sancionemos, les saquemos del sector público, les metamos preso, lo que sea, no es que eso es estático. Yo tuve también, me acuerdo, situaciones en las que personas que yo pensaba, pues técnicos jóvenes, que tú dices, no, por aquí no va la cosa, no sé, no pensabas que iba a ser posible que una persona se deje corromper, digamos. Y sin embargo, también ese fue un aprendizaje, ¿no? Hay personas que por A o B motivo se dejan corromper, entonces tiene que ser una práctica permanente, constante, de no solamente buscar, detectar qué está pasando, sino también el hacer llegar mensajes, ¿no? El hacer llegar el mensaje, por ejemplo, de que eso era algo inaceptable. Me acuerdo, tuve algunas situaciones en las que detectábamos alguna cosa en la planta central, por ejemplo. Yo coordinaba, porque teníamos un equipo de la policía asignado también para ayudarnos con el tema de corrupción en salud, para irla detectando, para ir eliminándola. Y yo les decía, si es que detectaban alguna cosa en la planta central, que por favor no sea el tema de arrestarle a la persona en su casa en la noche, sino que esperen hasta el día siguiente, para hacerlo delante del resto de la gente. O sea, para decir, oigan, esto no va, y peor en salud, donde sabemos que el recurso es limitado y que el recurso que sale del sector salud, que se roba a alguien, pudo haber significado un medicamento para alguien y pudo haber significado la vida de alguien. Entonces es absolutamente inaceptable. Un tema complejo. Ahora, algo me llamó la atención de esta reflexión tuya, es que el recurso de salud es limitado. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque justamente si la salud, ¿no?, que es algo que nos atañe a todos y todas, como la política, que es lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Y es tan importante, es trascendental, ¿no? Y a pesar de que nuestra Constitución nos garantiza un sistema de salud público y gratuito, ¿por qué tiene que ser, por qué tiene que ser limitado el recurso o los recursos hacia el sistema de salud, hacia el sistema sanitario? Porque volvemos ahí al tema de voluntades políticas, ¿no? Entiendo que el Estado tiene que financiarse un montón de cosas, un montón de sectores, sobre todo si existe una reestructuración como a partir de la Constitución de Montecristi. Pero quiero decir, no es algo que solo ha ocurrido en Ecuador, sino, y, digamos, la salud es, y además a mí no me gusta cuando dicen, por ejemplo, el gasto público, ¿no? El gasto en salud, el gasto en educación. A mí personalmente me parece una inversión. Yo de economía sé poco o nada, pero a mí personalmente me parece una inversión la salud. Y, pero entonces, ¿por qué tienen que ser limitados los recursos? O sea, ahorita se me ocurre saber, ¿por qué tiene que ser el recurso de la salud limitado? No quiero decir que sea ilimitado y que se despilfarre cualquier tipo de medicamento, pero ¿por qué tiene que ser limitado? Sobre todo en un país como el Ecuador, tan desigual, con desnutrición infantil, con gente de enfermedades catastróficas en un sistema que es lento, puede existir, pero es lento. Además, no existe empatía por parte del servicio de salud. ¿Por qué tiene que ser todo tan limitado? Bueno, en una situación como la nuestra en el Ecuador y hablando del periodo que me correspondió y el gobierno anterior, también pensemos que la necesidad era enorme, porque no era solamente mantener un sistema de salud que estaba bien provisto de infraestructura, que tenía equipamiento, donde se habían formado los equipos médicos y donde las cosas, o sea, porque poner a moverse la máquina, digamos, ¿no? Cuando tienes todos los elementos más o menos bien distribuidos, bien equipados, etcétera, pues esa es una situación. Esa situación para nada corresponde a lo que nosotros vivimos en el Ecuador
en los 10 años de la Revolución Ciudadana, y tampoco ahora, o sea, porque tampoco eso después, el esfuerzo enorme que se hizo de 10 años de tratar de incrementar la infraestructura. Por ejemplo, incrementamos en casi 5.000 camas hospitalarias en el Ministerio de Salud Pública y el IES, ¿no? Combinado. Pero eso es una cosa enorme. O sea, en otros países, además, en otros países los ministros y ministras me decían, pero qué suerte que tienes como ministra, porque nosotros no nos dan el presupuesto para construir hospitales, para hacer centros de salud, y ustedes están realmente invirtiendo. Y ese era un tema de voluntad política. Y realmente, me acuerdo, ¿no? El presidente Correa, él cuando yo entré, y dio la orden de que lo que requiera salud vaya para salud, porque ahí, por ejemplo, también uno no solamente hereda la falta de infraestructura, la falta de equipamiento, nosotros también heredamos un Ministerio de Salud que era un cascarón, o sea, no tenía siquiera procesos establecidos, su estatuto orgánico, como tú mencionas, la parte de la institucionalidad, de la estructura, pero era una pesadilla. Yo fui a trabajar al Ministerio de Salud Pública como asistente de una directora. Cuando yo regresé con maestría en salud pública, había vivido fuera del país por alrededor de 10 años, y fui a trabajar al Ministerio de Salud, y me topé con una estructura que era imposible de entender. Me acuerdo que una vez, trabajando en el área de planificación, básicamente era, ¿no? Se llamaba aseguramiento de la calidad. Yo decía, ok, aseguramiento de la calidad, a ver cómo se entiende eso y tal, ya. Y había otra dirección que se llamaba la dirección de oferta y demanda. ¿Demanda de qué, no? Entonces yo me acuerdo, voy donde el director de oferta y demanda, digo, oye, ¿dónde termina como lo que debemos nosotros hacer en la dirección de aseguramiento de la calidad y dónde comienza lo que hace usted? Nadie me podía decir. Nadie me podía decir. Y el estatuto orgánico del Ministerio de Salud Pública solo tenía dirección de oferta y demanda, misión, asegurar que el equilibrio de la oferta y demanda en salud, qué sé yo. Funciones por definir. Por definir, por definir, por definir. Todo el ministerio, el estatuto orgánico a partir del 2003, ¿no? Así lo habían dejado, le habían debilitado, porque también el ministerio tuvo momentos más fuertes, o sea, el IES también, ¿no? De brindar de ser más robustos en cuanto a la prestación de servicios. Pero en la década de los 80, 90 lo redujeron enormemente. Esas también fueron las herencias que teníamos. Entonces, a lo que voy es que la inversión, el nivel de inversión puede ser muy grande, y en el caso ecuatoriano la necesidad puede ser muy grande, y en el caso ecuatoriano fue así. Tenemos todavía grandes brechas en formación de personal, en los hospitales, camas hospitalarias, equipamientos, ambulancias, y además tenemos que entender que no es una cuestión estática, ¿no? No es que tú planificaste hace 10 años y eso ya te va a servir para el resto de la vida. No, pues tienes que la planificación irla actualizando año tras año. ¿Dónde están las necesidades? ¿Dónde priorizo? Obviamente no se puede hacer todo de golpe, todo al mismo tiempo, pero puedes priorizar. Eso es muy distinto en la necesidad, por ejemplo, de decir, bueno, este es mi recurso como Estado, ¿no? ¿Cómo priorizo? Y la inversión que se dio en el sector social es innegable, ¿no? En el gobierno de la Revolución Ciudadana, eso es muy distinto. Y además, estaba en la Constitución, como tú bien mencionas, es muy distinto el que se pague anticipadamente 1.500 millones de dólares en deuda externa en medio de una pandemia, cuando la Constitución prohíbe que le quites, porque básicamente es quitarle recursos al sector salud y al sector educación. Mismo con educación, que justo terminé esa idea, que hicieron lo mismo con la educación. Soy estudiante universitario, muchos compas míos están, y estamos, como dicen los gringos, on the same boat, ¿no? Estamos en el mismo bote, ¿no? Así es, así es. Y por eso la Constitución fue clara, porque siempre han sido esos dos sectores los primeros en ser cortados. O sea, esa es la herencia histórica que teníamos. Eso no sucedió en el gobierno, en los 10 años de la presidencia de Rafael Correa. No sucedió así. Puede haber mucha gente que no le quiera, que no concuerda, lo que sea, pero no nos pueden decir que hubo una priorización del pago de la deuda por sobre las áreas de salud y educación. Porque han sido siempre salud y educación los que están en la tabla, ¿no? Para darles el machetazo y decir, bueno, a estos pueblos ya no les vamos a dar. Yo creo firmemente, yo como te digo, en materia de economía, sobre todo en su lenguaje técnico y en el conocimiento técnico de economía, yo no conozco mucho, pero yo creo que mucho tiene que ver
con el tema de que se consideran un gasto, ¿no? Y no una inversión, como bien dicen los economistas o inclusive empresarios, no una inversión a largo plazo, ¿no? Eh, Yo creo que por ahí va la cosa y también por quiénes son los beneficiarios, porque es el pueblo. O sea, porque si es que vos le fueras a decir a las personas que tienen a sus hijos en los centros educativos privados que cuestan muchísimo, que vas a cerrarles las facultades por obra y gracia de algo, no te van a permitir. O sea, no te van a permitir. La élite no, o sea, ellos quieren gobiernos que protejan sus intereses, que los hagan que los protejan su forma de vida, qué sé yo. Entonces, salud y educación, de cierta manera, es más fácil, pues, ¿no? Digo, más fácil en la concepción de ellos, en la mentalidad que tienen, porque es el pueblo, pues, no les afecta a sus intereses. Pagar la deuda externa, imagínate, en medio de la pandemia, ¿en qué país del mundo? Y siendo uno crítico de la postura que puede tener, por ejemplo, el Banco Mundial, a las 2 semanas de pagar anticipadamente la deuda externa, salió el propio Banco Mundial a decir, oigan, no paguen las deudas externas, necesitamos postergar esto, estamos entrando en una crisis muy fuerte, hasta el Banco Mundial. Entonces el Ecuador, el único, el más cumplido de los países, tan cumplido que en medio de una pandemia pagó anticipadamente la deuda externa y tenemos 26.000 muertos en el sexo. Tenemos una oligarquía y una clase empresarial que yo creo que ni para hacer lo que les interesa, que es lucrar, sirven, ¿no? Porque ni siquiera para el neoliberalismo, desde mi punto de vista, forma nefasta de gobierno y de modo de vida, ni siquiera para eso son buenos, justamente por lo que tú mencionas, ¿no? Que inclusive el Banco Mundial les digo, oigan, o sea, ¿qué tomaron, qué se fumaron o qué comieron o tal vez durmieron mal, ¿no? Pero Karina, yo quiero seguir, digamos, caminando en este análisis de la salud y la política. ¿Y por qué yo decidí esto? Y creo que lo mencioné al principio, pero creo que es bueno recalcarlo, volver a recalcarlo, perdón, porque existe una invasión de un discurso técnico de la política y de la salud. ¿A qué me refiero con técnico, no? Que solo se habla de insumos médicos, cantidad de insumos médicos, hay plata o no hay plata, cantidad de camas, hay o no hay plata o no hay plata. Y claro, yo entiendo que es importante hacer un conteo, yo sé, de médicos per cápita, camas per cápita por habitante y todo eso, es sumamente importante. Pero yo creo que el peligro es que detrás de ese discurso técnico, que además sirve para cubrir sus irresponsabilidades, como pagar la deuda en vez de dirigir ese presupuesto a, a combatir esta crisis sanitaria, se esconden obviamente intereses políticos, ¿no? Se esconden decisiones políticas y yo creo que eso es más que evidente con todo lo que tú has expuesto. Pero siempre yo creo que se remite a un discurso técnico para esconder realmente las garras políticas que están detrás, como el tema de lo que ya mencionaba al principio, ¿no? El tema del reparto de los hospitales, inclusive el tema de la emisión de los carnets de discapacidad de manera nefasta, ¿no? Yo creo que son nudos políticos en donde se pierde toda perspectiva de lo que debe ser la función del Estado, justamente por esta visión personalista. Yo creo que inclusive por esta mente colonialista que tenemos, que cuando llegamos a un cargo de poder, de elección popular, inclusive, ya nos creemos dueños y señores o dueñas y señoras del presupuesto o de los sueldos y todo eso, ¿no? Ahora, Karina, yo quería mencionar esa reflexión, pero caminemos un poco. Octubre fue un mes muy agitado para la región latinoamericana, tanto en Ecuador, tanto en Chile, pero al mismo tiempo, por las mismas fechas, por ese mismo periodo, habían revueltas en Hong Kong, recientemente y siguen en Estados Unidos la lucha antirracista del Black Lives Matter, de los negros en Estados Unidos. Y parece que
esas revueltas sociales a nivel mundial parece que exponían, mejor dicho, a un sistema político neoliberal que es insostenible, que es inviable, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que esta pandemia lo que ha hecho es también exponer no solo una mediocridad gubernamental por parte en Ecuador, por parte del gobierno empresarial de Lenín Moreno y sus secuaces, ¿no? Sino yo creo que también podemos verlo en un panorama un poco más amplio, que es que quizá, ¿tú crees que tal vez la pandemia, al margen de un pésimo accionar político por parte del gobierno, ¿tú crees que la pandemia quizás puso en evidencia que inclusive el sistema de salud, que en países en desarrollo como los nuestros en América Latina o tal vez en África, que son copias y además copias mal hechas de un supuesto sistema de estado de bienestar como en Europa, 21 horas. que también está en crisis desde mi perspectiva. ¿Tú crees que esta pandemia a bajar un velo, un manto de que inclusive el sistema de salud que se entiende a nivel universal, como sin neoliberalismo, ¿tú crees que está también en crisis un sistema de salud único, pensado único, homogeneizador como el que está vigente en eso y que quizás hay que empezar a pensar en otro sistema de salud, así como otro sistema político, otro sistema económico? Otro sistema de salud me refiero no excluyendo los avances científicos en materia de medicina, de la medicina occidental, valga la redundancia, ¿no? Sino otro sistema en donde se incorpore un diálogo de saberes con otras formas de sistemas de salud. ¿Cuál es tu opinión al respecto, tu reflexión? Me parece que es indudable, ¿no? La necesidad de hacer un trabajo decolonial sobre los sistemas de salud. Y yo creo que eso está muy claro. O sea, cómo se ha posicionado, por ejemplo, o cómo se ha logrado un monopolio tan grande por parte de la industria farmacéutica de mecanismos de curación, es impresionante. Sabemos que tenemos en nuestros países, pero en el mundo entero, ¿no? Saberes ancestrales que opone la industria farmacéutica, ¿no? Y claro, yo creo que hay un uso o se tergiversa de cierta manera el método científico y también entender el método científico como generado desde una corriente de pensamiento positivista, ¿no? Las cosas son o sí o no, blanco o negro. Y para comprobar algo, ¿no? Que algo funciona, pues tienes que tener este estándar y nada por fuera de eso. Entonces, por ejemplo, el hacer con esa rigurosidad, ¿no? del método científico, hacer una investigación sobre la manzanilla, ¿no? Es casi imposible, pues, porque tienes un tipo de manzanilla, tengo yo en mi casa, otro tipo de manzanilla en otro lado, y entonces lo que dicen, no, es que esta de aquí es distinta por esto, es que hubo más flores en esta muestra que tienen acá, y en la otra hubo más hojas, y bueno. Y entonces, además, como las personas nunca van a tener dos plantas de manzanilla que sean exactamente iguales, es imposible que digamos que la manzanilla pura cosa, ¿no? O que pueda ayudarnos cuando nos duele la paz. ¿Qué sé yo? Entonces yo creo que ha habido, sí, histórico y muy alineado con este tema de colonizar, ¿no? De colonialismo histórico, de plantear que ciertos saberes son los verdaderos, ¿no? Los que representan la verdad, ¿no? Esta corriente. Y yo creo que ahí, si bien obviamente, ¿no? El método científico tiene también tiene aspectos que son fundamentales para poder comprobar, en efecto, el funcionamiento de un medicamento y qué sé yo. Creo que sí se ha posicionado a nivel mundial y con una clara intención de dominación de una cultura o de ciertos saberes sobre otros, este pensamiento positivista, ¿no? Para mí fue una de las cosas más difíciles de venir a estudiar acá el doctorado. Me acuerdo cuando a Lula, como mencionaba, yo viví acá tres años en Brasil,
cuando Lula lo liberan de la cárcel, ¿no? Que nosotros hemos estado peleando por Lula libre cuántos años, yo estaba en una clase de bioestadística y pues estaba asistiendo a la clase, pero en eso veo una noticia que llega y Lula libre. Hijo, yo quería ese rato decirles a toditos, oigan, no, Lula libre y tal. Y dije, no, pues estos no van a saber de qué estoy hablando, mejor me espero. Me topé con una amiga después de la clase y le digo, oye, sucedió esto, y ella justo estudiaba, hacía su disertación en Brasil y tal, y sí, felices y contentos. Nos topamos con un par de profesoras y estábamos nosotros así, pero felices, y les decimos, oye, Lula libre. Lula, ¿y quién es Lula? Nos dicen. ¿Cómo no sabe quién es Lula? Pero si usted está trabajando en el ámbito de la salud pública, o sea, creo que no hay otra experiencia de ampliación en cuanto a salud universal, educación, a reducción de la pobreza que Lula, o sea, entonces, no sé, a veces es un poco desesperante, ¿no? Encuentras científicos que están ahí todo en la cosita en el laboratorio, bien así, encerrados, ¿no? Cuando la ciencia se desarrolla, pues en un contexto, y yo creo que también hay un problema enorme de generación de conocimiento usando el método científico, bajo esta corriente positivista de generación del conocimiento que vale versus el que no vale, y es totalmente descontextualizado. Y es por eso que tenemos tanta generación de conocimiento que no sirve para nada, o sea que nunca llega a afectar la vida de la gente. Pues sí, me parece que es un tema importantísimo de plantearnos, de cuestionar, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de un sistema de salud a los que favorecemos versus otros y por qué? De trabajar sobre de los aspectos de descolonizarnos, cada uno de nosotros, ¿no? Y eso creo que es un proceso dificilísimo, ¿no? Complejísimo. Pero yo creo que es importante también, Karina, y porque como trato de enfatizarlo siempre, además que es el programa estreno, y discúlpame si te estoy tomando demasiado tiempo, yo creo que es importante, porque lo enfatizo, que en Guayusa Política lo que vamos a hacer son discusiones políticas, ¿no? Esta anécdota que tú me cuentas de tu amiga, de tu compañera, de tu colega, y que no sabía el tema de Lula libre, por ejemplo, a mí me parece un tema fundamental. Y qué bueno que lo trajiste a colación. ¿Por qué? Porque yo soy de la consigna de que la ciudadanía debemos politizarnos, ¿no? Debemos inmiscuirnos en la política y como forma de vida. Digamos, esto ya es pensándolo en los términos clásicos de las reflexiones de la antigua Grecia sobre la política, que es el modo de vida superior en racionalidad de toda la sociedad. Es importante, creo yo, politizarnos. ¿Por qué? Y te voy a poner un ejemplo, Karina. Yo como estudiante de sociología, y creo que fue la primera o segunda vez que este gobierno empresarial quiso reducir el presupuesto a la educación superior, fue solo cuando redujeron los salarios de los internos, algo así, de los estudiantes que ya están por terminar y que ya hacen sus pasantías ya pagadas, o sea, que les remuneran y todo eso, que está bien, ¿no? Pero fue solo cuando eso ocurrió, ¿no? No quiero ser vulgar, pero cuando les toparon el bolsillo, es que ahí sí salieron a reclamar por un derecho, ¿no? O sea, sería interesante debatir con alguien de ellos para ver si lo vieron como una vulneración de derechos, de privilegios, porque también es importante hablar de eso, ¿no? Porque ¿qué tipo de vocación? O sea, ¿qué está por detrás del área de conocimiento a la que tú quieres inmiscuirte para después servir? Fue solo cuando les toparon el bolsillo que salieron a protestar después. Y claro, es la Facultad de Medicina de la Central, entonces tiene peso. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? O sea, ¿hay que politizar a los médicos así como hay que politizar a los de administración de empresas, así como hay que politizar a los odontólogos, odontólogas? Sin duda. Y creo que es un reflejo de algo más amplio, ¿no? Un problema que vemos todos los días. O sea, el que la gente se involucre solo cuando se ve personalmente afectado, directamente afectada por ciertas cosas. O sea, yo creo que
uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo es la apatía, es la falta también de empatía, es la falta de solidaridad, ¿no? De entender que lo que le hace mal a otra persona, o si es que los derechos de otra persona son pisoteados, eso le hace mal, me hace mal a mi sociedad, a mi comunidad, a mi familia. La situación, obviamente, ya el tema de pago, por ejemplo, médicos que están haciendo su internado rotativo, las personas que están haciendo su residencia, es para discutirlo más largamente, pero pienso que hay ciertas particularidades también en la práctica médica que son particularidades. Eso no quiere decir, pero el hecho, si se remunera a una persona que está estudiando, estás terminando de estudiar, pero ese proceso en la carrera médica, en la profesión médica, también implica necesariamente un trabajar, o sea, un estar ahí atendiendo pacientes, y poniendo en práctica sus conocimientos e ir desarrollándolos y perfeccionándolos en el servicio, digamos. Y puede que sea la situación de otras carreras, no lo sé. O sea, para mí mi formación fue muy distinta. Mi formación fue yo estudié Historia y Ciencias Políticas en mi licenciatura, Salud Pública después, pero muy del aula. En todo caso, eso no quiere decir pues, que no deban interesarse o solidarizarse con lo que está pasando con el resto de estudiantes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenemos una gran tarea todos y todas para politizar y para entrar en este tipo de discusiones, de debates, a veces incómodos, a veces nos dirán que estamos fuera de lugar o que somos radicales, qué sé yo, pero hablar de la política es como, y debatirla además con una intención de aprender, ¿no? Porque yo creo que también no es cómo les cambiamos la forma de pensar a las personas, sino cómo nos cambiamos la forma de ver la vida entre las dos personas que estamos dialogando o más para entender mejor hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar a eso, ¿no? Porque al fin y al cabo lo vamos a tener que hacer juntos y juntas. Pero sí, me parece que eso es algo que nos ha faltado. Aunque hay personas que en las agrupaciones médicas, de distintas profesiones, de trabajadores y trabajadoras de salud, el sindicato más grande del país en el Ecuador es el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, es un grupo, por cierto, que hace un trabajo político muy fuerte, ¿no? De tratar de generar esa conciencia política y tener procesos formativos también. Yo creo que este tema que yo mencionaba al inicio de la participación social no es simplemente abrir espacios a la participación, ni peor aún está el tipo de participación que es solamente para que se valide, ¿no? Algo que ya está decidido por detrás, ¿no? Sino que implica necesariamente un proceso de formación. Pues me acuerdo el último año que yo estuve en el Ministerio de Salud, generamos con Patricia Costales, de Quito, con otras personas, un concepto de escuelas de formación ciudadana en salud, utilizando mucha la metodología pedagógica de Paulo Freire, de educación popular, porque decíamos, ya, tenemos 1.800 comités de salud. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? Estamos viendo, o sea, yo iba a hablar con los comités de salud y lo que más recurrentemente salía era que faltaban medicamentos, que necesitábamos más personal, que necesitábamos tal vez una ambulancia, ¿no? Entonces yo decía, pero entonces, o sea, porque claro, son necesidades, estamos trabajando para lograrlo, pero necesitamos que se entienda también por qué este es un proceso de recuperación histórica, por qué la salud va más allá de tener o no medicamentos. Necesitamos, chicas, necesitamos que nuestro debate sea mucho más profundo del que estamos logrando. Y lanzamos este proceso de escuelas de formación ciudadana. Yo creo que necesitamos hacer eso desde cada uno de los sectores, no desde el Estado, ¿no? Eso, claro, también desde el Estado, porque me parece que es de todos los ámbitos deberíamos estar pensándolo, porque al fin y al cabo el Estado es nada más que un instrumento de la gente, del pueblo, ¿no? Y para que esté a nuestra, o sea, para que sea un instrumento de nosotros tenemos que entender cómo funciona y tenemos que también exigir que funcione por el interés público, por el interés del pueblo, ¿no? Pero sí, no, lo que tú mencionas da para tener unas cuantas guayusas políticas, ¿verdad? Karina, yo quiero, ya para ir concluyendo, ¿no? De estas reflexiones
y, y yo no quiero dejar de lado esta última reflexión porque, como lo dije en un principio, este programa va a tratar de incorporar el pensamiento político de suma causa a la interpretación del mundo, ¿no? Entonces, rápidamente, tú como experta de la salud pública, ¿no? Como conocedora, y con la reflexión mía anterior de que quizá es posible que un sistema de salud también esté entrando en crisis al punto de casi haber fracasado, desde mi punto de vista. Yo creo que es importante también abordar la salud desde el conocimiento de los pueblos indígenas, de los pueblos y nacionalidades originarias, sin olvidar el primer artículo de la Constitución. El Ecuador es un Estado plurinacional y multicultural. Plurinacional, es decir, que existen otros saberes, que es lo que yo mencionaba antes del diálogo de saberes, ¿no? Entonces tiene que haber un diálogo de saberes entre salud, ¿no? Un diálogo de saberes entre sistemas de salud, porque hay que salir de esa visión hegemónica de la imposición de algo sobre otro, de una visión sobre otra, o, y existe un sistema sanitario, un sistema de salud de los pueblos originarios. Sin embargo, es un sistema que está en deterioro, muy penosamente está en deterioro por la imposición de una sola visión política de la salud. Como reflexión final, porque yo no quiero dejar de lado eso que es muy importante y porque además la gente que nos sigue, que está comentando en las redes sociales, ha mencionado eso y es algo que yo lo tenía apuntado, ¿no? Y cómo construir un sistema de salud realmente íntegro, realmente plurinacional, donde exista este diálogo de saberes, sin imposición de nadie, y que pueda confluir de una manera de alcanzar realmente la justicia social, en este caso que estamos dialogando de materia de salud. Sí, yo creo que es una necesidad que va más allá del propio sistema. Y sin duda, me parece que el sistema de salud ecuatoriano, como posiblemente la gran mayoría, al menos de nuestra región, hay sin duda un monopolio, digamos, por parte de ciertos saberes sobre los saberes ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas, de pueblos afros, de conocimiento que es ancestral. Y sin duda, creo que el proceso de ir deconstruyendo eh, este colonialismo que tenemos en nuestras sociedades, en nuestras cabezas, en cómo funcionamos, que nos impacta y nos influye en todo lo que hacemos, ¿no? Es el reto más importante que tenemos como humanidad, porque no es solamente utilizar la manzanilla, ¿no? Yo daba ese ejemplo. No es eso. Es el estilo de vida, es el modo de vida, ¿no? El plantearnos la necesidad de tener un modo de vida sostenible, que sea de respeto hacia el lugar en el que vivimos, ¿no? Tenemos y estamos inmersos en un sistema capitalista feroz, capitalista y neoliberal feroz, que básicamente plantea un consumo de tonteras permanente e ilimitado, ¿no? Que me parece que es uno de los aprendizajes de la pandemia también, es cuestionarnos qué tanto necesitamos ser parte de ese consumo permanente de cosas, ¿no? Tienes una cosa para guardar la otra cosa y para poner encima de la otra cosa que tienes. O sea, es como una cosa desenfrenada, ¿no? Un proceso desenfrenado. Y que no es sostenible en absoluto, no es sostenible por la basura que genera, no es sostenible por el abuso que genera, porque además este sistema capitalista lo que tiene es oprimir a la clase trabajadora y sobre sus hombros haciendo que se siga concentrando la riqueza. Acaban de compartir una nota sobre cuántos millonarios más tenemos ahora en Latinoamérica que se hicieron millonarios durante la pandemia. Acabamos de ver cuánto, por ejemplo, ha subido la cantidad de riqueza que tienen el Bill Gates, el Elon Musk, bueno, esta gente la más rica del mundo. Bill Gates, se me quedó sonando la cifra porque decía que, o sea, decía, esto es impresionante, porque es que no
con su fundación se dedica mucho a la salud pública, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, hay quienes dicen eso es una forma de mantener el sistema capitalista, porque entonces los que toman las decisiones, los que tienen el corazón tan grande y bondadoso, son los que concentran la riqueza, cuando en realidad esa riqueza debería estar en manos del pueblo, y esas decisiones sobre lo que es importante o no es importante deberían estar en la gente, ¿no? Con todo lo complejo que eso significa, porque como tú mencionas, tenemos unas inequidades y unas asimetrías en cuanto a poder, además en el contexto histórico que tenemos, que son fundamentales de cambiar y dificilísimas de cambiar. Pero podemos plantearnos ciertos objetivos, claro. Este señor Bill Gates, por ejemplo, en los meses de la pandemia, generó, su riqueza creció en 28.000 millones de dólares. Solo en estos meses de pandemia, 28.000 millones de dólares. O sea, ni de cerca es eso lo que él, por ejemplo, devuelve a la sociedad disque con sus proyectos filantrópicos, que en realidad son filantrocapitalistas, ¿no? Porque lo que esconden son sus propios intereses de hacerse más rico y más poderoso, lavándose la cara, que es una estrategia que usa mucho la industria, de distintos tipos de industria, lavarse la cara. Decir la Coca-Cola, ay, la sonrisa, nosotros tenemos vamos a trabajar en el tema de las sonrisas de los niños. Bueno, pensemos en cuántas sonrisas de niños ha destruido la Coca-Cola, pues. O sea, si es que ellos son posiblemente uno de los más grandes destructores de las sonrisas de nuestros niños y de la salud bucal de nuestros niños y de nuestras niñas. Entonces, estos tienen esa práctica, ¿no? Criminal, de lavarse la cara con supuesta caridad, ¿no? Ayuda y su gran corazón bondadoso. También evaden impuestos de esa manera, ¿no? Porque con esos impuestos, con esa plata que ellos están invirtiendo en la sociedad, bien podría la sociedad determinar que tal vez tiene otras prioridades, que no son donde quiere invertir Bill Gates o qué sé yo. Entonces, esta concentración de riqueza, y solo para terminar este punto también, tú mencionabas, ¿no?, el tema de la corrupción y de los hospitales, lo que estamos viendo ahora en el Ecuador. Yo también pienso que es fundamental combatirlo y lograr tener un Estado transparente y una sociedad que no permita ese tipo de cosas, desde copiar en el examen hasta cortar en la fila, de todo, porque somos muy permisivos también con ese tipo de cosas que no podemos permitir ese tipo de cosas, ¿no?, en lo cotidiano. Pero además son cortinas de humo también. O sea, todo es cortina de humo para otra cosa, de cierta manera. Porque no estamos, por ejemplo, los medios de comunicación, claro que están hablando de Daniel Gómez Mendoza, del otro, del tema del abuso de los carnets de discapacidad para importar autos, terrible. ¿Cuándo les vamos a escuchar hablar acerca de la gran cantidad de capital que se ha generado en el Ecuador y que reposa en paraísos fiscales y que no paga tributos y que básicamente elude el sistema tributario, que bien que nos podría ayudar enormemente en este momento? O sea, una cosa, sí, terrible, pagar 1.500 millones de dólares anticipadamente en deuda externa, y otra cosa terrible también es que tengamos miles de millones fuera del país, podrían estar siendo utilizados para mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, y cómo no, pues en una situación como la que estamos atravesando ahora, ¿no? Totalmente, Karina, y qué bueno que ese ha sido un diálogo muy interesante, ha sido un diálogo creo que muy fructífero, y porque además yo considero que justamente tiene que existir en un país como el Ecuador, ¿no?, que más allá del enunciado del primer artículo de la Constitución, y que es algo que tú también has mencionado, que es algo con lo que yo estoy de acuerdo, que es el tema de la forma de vida, del estilo de vida, ¿no? Cotidiano colectivo, quiero decir, no privado individual. Y como yo advertía al principio de este programa, existe un pensamiento político diverso al que acostumbramos, ¿no? Que es justamente desde mi punto de vista el pensamiento político de suma causa, y que es aquello que puede promover y que puede ayudarnos a empezar a pensar de otra forma la política, a pensar de otra forma los estilos de vida, a pensar de otra forma, en este caso de lo que hemos dialogado, la salud. Y realmente, Karina, esta Guayusa Opina ha sido excelente,
con tu participación, con este gran estreno, gracias a ti. Tenemos un A ti, montón de gracias. saludos en las redes sociales, hacia ti, hacia mí también. Qué Rápidamente bien. quiero saludar a la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, Alex Guzmán, Quicho Arruna de Canelos, está Robert Samaniego, que es de Macas, desde Quito también nos saludan Claudia Chango, Adriana, Aníbal, María Luisa, y realmente han disfrutado de esta Guayusa Opina y creo que hemos, tú y yo, cumplido con las expectativas de lo que es una Guayusa Opina, que es precisamente reflexionar profundamente y planificar la vida, planificar el día después, ¿no? Entonces, Karina, yo quiero agradecerte muchísimo, ha sido realmente unas reflexiones muy acertadas, muy necesarias en esta actual coyuntura. Y me gusta también que nos hemos alejado de la coyuntura noticiosa, amarillista, banal, para adentrarnos un poco también en cómo las decisiones políticas de la salud, en este caso, influyen en nuestro día a día, desde la compra de una mascarilla hasta la intubación por algún problema del respiratorio, en este caso de la pandemia actual. Así que realmente te agradezco mucho, Karina. Tal vez una última reflexión, tal vez algún saludo particular que quieras hacer. Oh, muchísimas gracias, Kangao. Ha sido un gusto enorme y un honor en realidad para mí el que me hayas invitado y sobre todo el que me hayas invitado en este lanzamiento, ¿no? Realmente que esta semana he estado nerviosa, oye, porque claro, he tenido otras entrevistas y tal, y esas entrevistas sí, pues son duras y tengo que prepararme y tal, pero realmente fue un honor muy grande para mí el recibir la invitación tuya. Saludos a Giovanna, a tu mamá, pues que ella fue quien tomó contacto conmigo y, por cierto, una de las personas que más duras para las entrevistas. Oye, para una entrevista con ella también hay que prepararse mucho porque no tiene pelos en la lengua, como decimos, ¿no? No, un saludo muy grande a todos quienes nos están escuchando y viendo también solo esta última reflexión, ¿no? Lo que tú mencionas de la coyuntura versus aquello que es más profundo y esta coyuntura también evidentemente se debe a lo profundo, ¿no? La pandemia tiene relación directa con aquellas cosas, con el modo de vida hegemónico que está además tratando de imponerse como hegemónico en nuestro mundo, ¿no? Tiene que ver con la frontera agrícola expandiéndose cada vez más, y vemos con ébola, vemos con COVID, vemos con varias enfermedades y pandemias, epidemias que hemos tenido que tienen mucha relación con cómo los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Yes. Y en ese sentido, tanto aprendizaje que tenemos y la grandeza, el gran conocimiento que tenemos, diría yo, sobre todo en Latinoamérica, de pueblos y nacionalidades indígenas, que tienen una relación totalmente distinta con la naturaleza. Hay que aprender de eso, hay que lograr este diálogo intercultural que tú planteas, este diálogo de saberes porque si no vamos a ir básicamente de coyuntura en coyuntura hasta que dejemos de existir básicamente. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta primera Guayusa Opina, en este gran estreno. Ojalá que haya sido un gran estreno. Y nuevamente, Karina, muchas gracias. Saludos, muchas gracias a la gente. No se olviden, el próximo miércoles seguiremos con otra Guayusa Opina a las 8 de la noche. Y gracias por acompañarnos y estaremos informándoles oportunamente sobre los temas que vamos a tratar en el próximo miércoles, perdón. Siempre temas profundos de política, tratando de incorporar otra racionalidad, otros saberes, para así lograr construir una sociedad crítica y una sociedad justa. Karina, nuevamente muchas gracias y gracias a todos y todas a quienes nos acompañan.